Estas son las 10 cosas que más se estaban pidiendo los fans de Rockstar Games que vuelvan para GTA 6. Las últimas 3 son las mejores según la comunidad. Te recomiendo quedarte hasta el final para poder averiguarlo. Y para empezar tenemos las mecánicas de parkour. En GTA 5 es prácticamente imposible saltar de un edificio a otro o bajar del mismo sin morirse, porque no es capaz de agarrarse ni siquiera de los bordes. Si tan solo agregaran esto, serían infinitas las posibilidades para poder divertirnos e intentar hacer desafíos casi imposibles. Esto si de por sí sería una locura con el mapa que tendremos, imagínense lo absurdo que puede ser en el online con el modo creador. Aquí es donde recordé esas épocas doradas cuando GTA estaba en su prime y se jugaba parkour todos los días. Y todo esto fue posible gracias a la creatividad que tienen los que desarrollaron estas partidas, ya que ellos simplemente se las ingeniaron para poder hacer todo un circuito que sea posible de finalizar de acuerdo a las limitaciones de las épocas. Número 9. A lo largo del tiempo Rockstar eliminó mecánicas muy simples y realistas en la saga GTA. Entre esas tenemos el sistema de musculación, donde podíamos ir al gimnasio con CJ y entrenar para cambiar su aspecto físico. Lo interesante aquí es que también tenía repercusión en el juego, dándole más fuerza y estamina, aunque también podíamos engordar y conseguir todo lo opuesto. También podíamos disparar con armas cortas usando una sola mano, ejemplo la pistola o la micrometralladora en el GTA San Andreas, y en caso de mejorar nuestra puntería, automáticamente CJ consiga llevar dos armas, una en cada mano. Esta función sería muy buena si la mejoraran y nos dejaran elegir la forma de combate. Por ejemplo, si tú quieres disparar usando una sola mano o las dos, dependiendo de tus gustos podrías hacerlo, a lo mejor perdiendo precisión o algo por el estilo. Esto lo podrían combinar con el cambio de cámara como ocurre en Red Dead Redemption 2, mejorando la experiencia de los combates. Número 8. Los interiores nunca llegaron a tener el potencial que quisimos que tuvieran. La mayoría de las veces que accedemos a uno es mediante una cinemática, lo que lo hace un tanto aburrido, por lo que deberían de añadir nuevamente la posibilidad de ingresar caminando sin la necesidad de una cinemática, aunque sea una buena parte de estos, como pueden ser los edificios, los casinos y puestos de comidas rápidas. Algo similar se vio por última vez en GTA 4 con el Clucking Bell, dándote incluso la posibilidad de pedir comida y así restablecer la barra de salud. Teniendo en cuenta que en GTA Roleplay esto se puede lograr sin problemas, deberían ser capaces de implementarlo. Además que compraron al equipo detrás de 5M. Uno de los edificios que me gustaría poder acceder de esta manera es el Ocean View, aunque este podría ser un edificio comprable para guardar partida y vehículos tal vez, quién sabe. De igual forma toda la zona de la playa estará llena de edificios los cuales se renovarán sus interiores con inteligencia artificial, y al parecer algunos de estos podremos acceder y otros simplemente los podremos ver desde afuera. Número 7. Las áreas restringidas es una mecánica que puede sonar ridícula, aunque esto no lo es. Recordemos que en el modo historia generalmente te prohíben acceder a ciertas zonas, y al cruzarlas te ponen automáticamente 5 estrellas, o en el caso de Red Dead Redemption 2 con Arthur aparecía Alpha Sniper con Ninebot y te mueres en instante, o sea no tienes ni la más mínima chance de cruzar a Blackwater. Lo interesante de esto es que con avanzar en la historia puedes desbloquear estas áreas, o en el caso de GTA V luego del golpe a la joyería se bloquea temporalmente. Y si ustedes se van al mapa filtrado de GTA 6 que está elaborando la gente en base a fragmentos del trailer 6 y a los códigos filtrados, podrán ver que en la esquina superior derecha, si no mal me equivoco, está lo que es el búnker presidencial, una zona que sería algo similar a la base militar de Fort Zancudo, donde tranquilamente te podrás encontrar con todo tipo de militares y vehículos exclusivos. Esto es algo muy posible que sea añadido, ya que a la gente le gana la curiosidad por el simple hecho de que te den algo prohibido y vos quieras acceder a eso. Además, estas zonas restringidas siempre suelen tener algún que otro easter egg oculto, por lo que lo haría mucho más interesante. Número 6. Los pequeños easter eggs que Rockstar Games deja a propósito a lo largo del mapa hacen que automáticamente querramos descubrirlos, ya sea por el misterio que tiene el mismo o por lo random y divertido que pueden llegar a ser, como es el columpio de GTA 4, que al chocarlo con un auto, él mismo actuaba como una catapulta mortal y salías volando por los aires. Otro que se me ocurre es en GTA San Andreas dentro de la tienda de Zero, que podemos encontrar copias del GTA Vice City, mostrándonos a Tommy Vercetti y a Lance Vance. Y justo al lado hay una copia de los juegos más funables de la compañía, que es el Manhunt. Sería una buena oportunidad para agregar alguna referencia a Michael, Franklin y Trevor, ya que GTA V ha logrado sobrevivir durante más de 10 años. Otros ejemplos claros son Pie Grande, los ovnis y este alien que está congelado en el prólogo. Número 5. La mayoría de las funciones de las que hablamos provienen de San Andreas, como esta que veremos a continuación, los estilos de lucha variados. Sí, no sé quién tuvo la magnífica idea de agregar diferentes estilos de lucha como el boxeo, el kung fu y este que parece, no sé, algo como MMA. En fin, fue absolutamente brillante esta idea. Y esto le daba una sensación única y divertida porque vos podías elegir el estilo de lucha que quisieras tener. Simplemente debías ir al gimnasio, levantar algunas pesas y luego de enfrentarte al maestro de ese gimnasio te estarían desbloqueando esa habilidad. Ahora recordemos el sistema de lucha que tenía GTA 4, que era bastante sólido y se sentía mucho más realista, pero no tenía esa versatilidad que había en el San Andreas, por lo que sería
genial poder tener una combinación de estos estilos. Y no hablemos del sistema de lucha de GTA V, que probablemente sea uno de los más débiles que hemos visto en toda la saga GTA. Los golpes se sienten demasiado débiles y las peleas terminan incluso antes de comenzar. Es como que cada NPC huye luego del primer golpe. ¿Dónde está el desafío en esto? Lo que necesitamos son peleas adecuadas, donde los NPCs no caigan después del primer golpe. Honestamente es molesto lo frágiles que son los peatones en GTA V. Me encantaría ver un regreso a un combate más dinámico donde puedas pelear un poco y realmente sentir como si estuvieras en una verdadera pelea, no solo noquearlos a los NPCs con un ligero toque. Número 4. GTA V resalta por la gran versatilidad que ofrece, entre esas la de modificar tus armas y vehículos, por lo que a pesar de que todos pudiéramos tener el mismo auto, cada uno podía ver distintos tuneos, incluso cambiarlo las veces que quisieran, y esto mismo podría ir evolucionando con el pasar del tiempo en el modo online, como ocurrió en su momento con el DLC de los Raiders de la Mar, o más recientemente con los tuneos de drift. Por otro lado tenemos a las armas, que no solamente las podéis modificar a nivel visual, sino a nivel jugabilidad. Por ejemplo, muchos como yo sacrificamos el daño de las armas para poder tener más cadencia y precisión. Esto mismo GTA V se consigue simplemente con agregar un silenciador a las armas. Por otro lado se necesitan más variedad de misiones secundarias, como por ejemplo la de robos a casas, en las que podías entrar sigilosamente a las viviendas y robar los objetos. Estas mismas fueron eliminadas. Incluso podrían mejorar la policía, que por cierto tengo este video que estarán viendo por acá arriba a la derecha. En resumen, estos mismos pueden llegar a tener reacciones más realistas, como no dispararte instantáneamente al cometer cualquier crimen. En el puesto número 3 tenemos a los misterios, los cuales son una pieza fundamental en la saga GTA. ¿Cuántas veces habremos intentado encontrar a pie grande en GTA San Andreas y a todos esos misterios que eran parte del Mysteries Mod? O en Red Dead Redemption 2 hay una cabaña abandonada en uno de los campamentos del modo historia, que a medida que avanzamos podemos ver cómo este poco a poco revela su identidad, hasta finalmente ver al hombre extraño. Y si miramos el espejo que tenemos al lado, podremos ver cómo este está parado detrás nuestra. Pero aquí estaría interesante, que si nosotros nos damos vuelta, el mismo desaparece. No solo eso, sino para los que no sabían, este hombre extraño aparece en Red Dead Redemption 1 para avisar al protagonista que está sentenciado. Y en esta cinemática vemos como John dispara 3 veces, representando cada uno de los disparos la muerte de sus seres queridos, John, Uncle y Abigail. Y el cuarto disparo se encasquilla ya que Jack no está condenado. Y aplicado a GTA podrían haber muchas teorías, como por ejemplo la de un final alternativo. Me gustaría saber qué clases de misterios le gustarían ver en esta entrega. Obviamente no podían faltar las ubicaciones míticas del Vice City, siendo que esta es la ciudad de GTA 6. Y por lo menos ya está confirmado que la parte más importante estará en el juego, que es la de Miami Beach, donde se encuentra el legendario Ocean View, que como muchos sabrán, a sus alrededores se encuentran las playas, las cuales parecen estar mucho más llenas de vidas que en cualquier otro juego de la saga. En esta escena podemos ver la gran variedad de NPCs, donde no se repite ni siquiera la ropa ni los físicos. Pero una de las ubicaciones que más deseo ver y que sea posible de comprar es la mansión de Vercetti, la cual está inspirada en la película de Scarface de Al Pacino. Si la llegasen a ser idéntica a la película, sería sin duda de los mejores interiores nunca antes vistos. ¿Qué lugares le gustaría ver en esta entrega? Quizás el barrio Little Havana, déjenmelo saber en los comentarios. Y en el puesto número 1 tenemos a las guerras de pandillas, que parecen prometer un rol clave dentro del juego. Y no lo digo solo en el modo historia, sino en el online, pero esto lo vamos a ver dentro de un rato. En el tráiler número 1 podemos ver una gran cantidad de pandilleros saliendo del barrio y luego escapando de la policía. Muy posiblemente se pueda tratar de los haitianos, pero aquí te estaré nombrando las pandillas filtradas en 2022. Tenemos a los Guardias Brothers, de los cuales no tenemos ninguna información, y finalmente un grupo de milicia de extrema derecha, que puede ser una pandilla activa o simplemente un evento random dentro del modo libre, como es el Ku Klux Klan en el Red Dead Redemption 2. Ya para cerrar esto, obviamente traería mecánicas viejas como reclutamiento de miembros de bandas, y en el online podrían darte la opción de reclutarlos por llamada. Esto estaba en la beta de GTA V Online. Como podrán estar viendo aquí, este contacto que parece ser del cartel de narcotráfico te da la posibilidad de poder reclutar matones, dándote la posibilidad de elegir el tipo de armamento que quisieras que ellos tuvieran consigo mismo, como puede ser algo más liviano o más pesado. Y a su vez también podías elegir la cantidad de miembros que querías reclutar, y en base a las decisiones que ibas tomando, obviamente el precio también iba aumentando. Esto ha sido el top 10 cosas que deberían volver a GTA 6. ¿Te gustaría ver algunas de estas de vuelta o alguna otra? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.